Gloria a Dios. Aleluya. Él es nuestro Dios. Aleluya. Pueden sentarse. ¿De quién es el congreso hoy? Mío. Es de usted. Porque Dios así lo determinó. Porque Dios desde antes de la fundación del mundo tenía determinado que tú y yo estuviéramos hoy acá. Amén. No es por casualidad, no es porque a última hora, no es porque usted decidió. Obviamente tuvo que ver su decisión, ¿verdad? Pero es porque Él se determinó que tú y yo estuviéramos hoy acá. Y quiero leerles Isaías 14:24. Y esto es algo que el Señor te dice a ti personalmente, a cada uno de los que estamos acá. Pero el que, como dicen por ahí, el que la agarra. ¿Verdad? Es para ti, así que tómalo. Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Aleluya. Misión Cristiana del Calvario, Estados Unidos. Dios va a cumplir contigo lo que Él se ha determinado. Amén. Diga ahí, Dios va a cumplir conmigo lo que Él se ha determinado. Y esto se lo repito yo, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo. Así que no es cualquier cosa que tú estás aquí, porque es el Señor mismo hablando a tu corazón, el Señor mismo abriendo su corazón, exponiendo su corazón, dándote a conocer su corazón, el diseño que Él ha determinado para ti y para mí, para que tú y yo lo conozcamos, para que tú y yo entendamos qué es lo que Él quiere para nosotros y de nosotros. Pero necesitamos ese entendimiento, necesitamos la actitud correcta para recibir, necesitamos tener la actitud correcta para que nuestro entendimiento sea abierto, para que tú, que donde quiera que tú estés aquí sentado, no es porque yo llegué al Congreso, yo fui al Congreso nada más, sino con qué actitud tú estás aquí. ¿Con qué actitud tú vas a recibir lo que el Señor te está diciendo? Tu actitud es la que va a hacer la diferencia. Porque algo que el Señor quiere que tú entiendas es que tú estás aquí para cumplir Él lo que Él se ha determinado contigo. Ay, como que no les alegra. Se los voy a repetir porque no sé si se oyó bien. Tú estás aquí para cumplir lo que Dios se ha determinado contigo. Ah, ya sonó un poco diferente. Mi hermano, estamos viviendo los mejores tiempos. Ay, pero a mí me está llevando por ahí la que me trajo, decimos por ahí en Guatemala, ¿verdad? La peluda, decía la hermana María ayer, ¿verdad? Pero tú y yo estamos viviendo los mejores tiempos.
Yo por lo menos sí los estoy viviendo. En primer lugar, porque es el tiempo que Dios determinó que tú estuvieras aquí. Así que no puede haber mejor tiempo. Amén. Así que este es el tiempo que Dios ha determinado para que tú te levantes en su nombre y tú entiendas que Él te ha capacitado, que Él te ha levantado, que Él te ha dado su genética para que tú y yo podamos cumplir el propósito de Él. Que sí es alcanzable, porque gracias a la misericordia de Dios y a su determinación en Misión Cristiana del Calvario, Dios nos ha estado cambiando nuestro entendimiento para entender, reconocer y creer que sí es posible alcanzar el propósito de Dios, que sí es posible llegar a la imagen de Él, que sí es posible ser la expresión de Cristo en nuestras vidas. Amén. Pues eso era lo que el Señor quería decirle. Daniel 6:3. Vamos a leerlo en algunas versiones. Gloria a Dios. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿un qué? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Hermana María ayer nos estaba hablando acerca de qué era ser superior, ¿sí? Todos entendimos qué es superior. ¿Qué es superior? Ay, como que no. Verdadero, completo, ajá. Sin limitaciones. Algo que sobrepasa, que sobresale, ¿sí? Excelencia. Capaz. Acá nos habla de Daniel, donde, me encanta acá la escritura, la descripción que hace de él. Y dice la razón por qué, ¿sí? Porque dice que él era superior, ¿por qué? Porque había en él un espíritu superior. O sea, era superior porque hay una razón, ¿verdad? Pero en Números 14:24, también hermana Mari nos estuvo hablando de Caleb. Números 14:24. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué dice? Otro espíritu. Cuando dice otro espíritu, ¿qué quiere decir? Mayor. Que hace la diferencia, o sea, es notorio, porque hace la aclaración, por cuanto hubo en él otro espíritu, no como todos estaban actuando, que sobresale, no era común, se distingue, ¿sí? Ayer
veíamos, ¿verdad? Pues conocemos lo que pasó, ¿verdad? Que ellos fueron a ver, me enviaron a varios, ¿y qué pasó? La mayoría vino negativa. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que todos fueron a ver lo mismo. Y confirmaron que sí era cierto. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? El espíritu diferente que había en ellos. Los otros tenían espíritu de miedo, miraron negativo. Es como nos pasa, ¿verdad? Muchas veces que tal vez, o a nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Con hermana Mari, nos encanta ver la naturaleza y qué lindo se ve todo, qué lindo se ven los árboles. Para ustedes es algo tan normal, ¿verdad? Ver los árboles de colores. Ni cuenta se dan. Ya van a empezar las alergias. Ya voy a tener que comprar la medicina. Ya me tengo que inyectar. Y mientras que para nosotros, qué alegría, ¿verdad? Igual la nieve. Hay que apalear, como no son ustedes las que van a apalear, ¿verdad? Estamos viendo lo mismo, pero ¿qué pasó? Con una actitud diferente. Y eso es lo que pasa muchas veces en nosotros cuando estamos pasando situaciones en nuestra vida, cuando tal vez el pastor nos dice, el siervo de Dios nos dice, no, ya va a pasar. Sí, como no es usted el que está pasando eso ahora. Ay, si fuera usted, otro gallo cantaría, dicen por allá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Porque yo lo estoy viendo con una actitud, con un espíritu diferente. Y Misión Cristiana al Calvario no ha sido llamada para que verlo como todo el mundo lo ve, como el mundo, mucho menos como el mundo lo ve. Ni siquiera como otras iglesias lo ve, sino con el espíritu correcto, como Él lo ve. Dios nos ha hablado que somos hoy debemos ser hombres y mujeres con espíritu superior. Ay, Dios, pero ese de aquí sabrá cuándo. Es que estoy en un proceso. Sí, pues, pero nos quedamos en el proceso y lo utilizamos de excusa. Es que estoy en el proceso. Téngame paciencia, pastor, estoy en el proceso. Entiéndame. O los mismos pastores muchas veces a los discípulos, ¿verdad? Ay, sí, también los pastores estamos en un proceso. Por supuesto, ¿verdad? El problema es cuando nos quedamos en el proceso y como no agarramos señal, ¿verdad? Como el wifi. Y no hay modo que agarremos concepto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos el espíritu correcto. Y es lo que el Espíritu Santo hoy quiere trabajar en nosotros. En que tú y yo tengamos el espíritu correcto para ver su revelación, para escucharla, para buscar, para escudriñar la palabra, ¿sí? Porque nosotros podemos leer, algunos dicen, es que no tenía sueño, entonces me puse a leer las escrituras. Entonces ya le dio sueño. Para dormir, ¿verdad? Porque se aburre. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Que yo lea un párrafo a que yo lea la verdad, que es Cristo.
la revelación que hay acá, que es Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Mi actitud, el espíritu con lo que yo voy a hacerlo. Dice con el rey Amasías, ¿sí? Habla que dice que él hacía lo recto delante de Jehová, pero no de perfecto corazón. ¿Cómo así se hacía lo recto delante de Jehová? ¿Cómo no iba a ser de perfecto corazón? Sí, porque sí hacía. No, si yo obedezco, si yo hago, si yo vengo al discipulado. Que agradezca al pastor que sí vengo al discipulado. Yo no me pierdo servicio, yo vengo a los congresos, yo estoy en todo. Gloria a Dios por eso. Pero ¿estás con la actitud correcta? Por eso decía, ¿con qué actitud vienes? Estás aquí. Solo porque de plano que clavo si no voy, ¿verdad? Porque tengo que ir. O porque entiendes que lo que tú viniste a hacer aquí es llenarte, es crecer, es venir a escuchar a Dios mismo hablándote a ti. Es una actitud diferente, es un espíritu diferente, ¿sí? Y por eso debemos tener mucho cuidado en no caer en la misma actitud del rey Amasías, porque eso es lo delicado, ¿saben? Porque el problema es que cuando creemos o cuando estamos haciendo las cosas de Dios, fácil podemos confiarnos, equivocarnos y engañarnos a nosotros mismos, porque a Él no lo vamos a engañar. Dice que conoce lo más profundo de nuestro corazón y dice que hasta las intenciones de nuestros pensamientos. Ni siquiera ha llegado a pensamiento. Solo se queda en intención y Él ya la sabe. ¿Qué quiere decir eso? No hay nada oculto, nada fuera de Él. Entonces los únicos que nos podemos engañar somos nosotros. Cuando estamos haciendo incluso las cosas del Señor, el problema es con qué espíritu lo estás haciendo, con qué actitud tú lo estás haciendo. No es por hacer las cosas, porque para eso Dios pone a cualquiera. El detalle es que Él se determinó contigo y conmigo. Y más nos conviene que decimos por allá, agarrar onda, agarrar concepto, ¿sí? Y tener realmente un espíritu correcto. Un espíritu que haga la diferencia, porque a veces somos tan negativos como el mundo. Empiezan a hablar del gobierno, si es que ese presidente, y hasta memes, ¿no? Hasta chistes con el presidente. Y nos quejamos del gobierno, es que el gobierno debería hacer, es que el gobierno debería abrir escuelas, es que el gobierno debería de dar más ayuda. Perdóname, pero el gobierno no tiene obligación contigo de mantenerte. Algunos ya me vieron así medio. Es que Dios te ha llamado a ser productivo a ti. Y dice la Escritura que el que no trabaja, bueno, es que no coma. Porque queremos que tenemos una actitud incorrecta. Tenemos un espíritu no correcto. Es que en la iglesia deberían de hacer. Es que el pastor debería de poner. Es que
o debería de quitar. ¿Por qué pone a esa? Solo a esa pone, es su preferida. Si tú te has preguntado o has dicho eso alguna vez, algo hay que corregir en tu corazón. Porque no está viendo un espíritu correcto. Y eso es lo más delicado, ¿verdad? ¿Qué espíritu es el que hay en ti? Ya se me quedaron muy serios. Quiero leerles en la versión hispanoamericana, siempre en Números 14:24. Dice, solo a mi siervo Caleb, por cuanto tuvo una actitud diferente. Me encanta esa versión. Por cuanto tuvo una actitud diferente. Yo siempre he dicho algo, y es que la vida se trata de actitudes. ¿Con qué actitud tú haces algo? Ayer hermana Mari decía cómo servimos a veces la comida. Te hice la comida, te hice lo que más te gusta. Me preocupo porque por agradarte. O mi actitud es que agradezca que hice comida. Y si quiere que coma y si no que mire qué hace. O a veces los esposos, y solo eso hiciste, no pudiste haber hecho algo mejor. A veces es cierto, ¿verdad? Pero por lo menos no decirlo de esa manera. O a veces quieren las esposas que como eso hicieron, que se lo coman y si les gusta, bueno, y si no, que miren cómo es. Y el otro se lo come porque, si no, Dios guarde. Algunos ya se quemaron ahí con la risita. Porque a veces los esposos llegan a tenerle miedo a la esposa, ¿verdad? O los hijos al papá o a la mamá. Es que mis hijos a mí me hacen caso. Sí, pero te tienen miedo. No es respeto, es miedo. O tus discípulos te están obedeciendo por respeto, por reconocimiento o por miedo. O porque no les vayas a reclamar feo enfrente de los demás, o porque no vayas ya no le habló el pastor en un mes al discípulo, porque está molesto, o la esposa del pastor. ¿Con qué actitud realmente, con qué espíritu estamos? ¿Sí? Cuando el Señor nos ha llamado, sabemos todos, a ser la misma expresión de Cristo. Yo no me imagino a Jesús actuando con sus discípulos. No me hables porque yo estoy molesto. Con actitudes de niño. Hoy no voy a ir yo con los ¿quiénes? Con los samaritanos, porque hoy me tienen molesta. No se lo merecen. ¿Ustedes se imaginan a Cristo actuando de esa manera? ¿Por qué no? Si era de carne y hueso como nosotros, algunos más carne que hueso, ¿verdad? Estaba en la misma condición de nosotros, ¿sí o no? ¿Qué pasaba? Porque no era la naturaleza de él.
No es la naturaleza del Padre, por lo tanto no es la naturaleza de Cristo y por lo tanto no es tu naturaleza ni es mi naturaleza. Actuar con una actitud no correcta, con una actitud inmadura. ¿Con qué actitud estamos haciendo? ¿Con qué actitud estamos enseñando incluso? ¿Con qué actitud escuchas Reforma Apostólica? Lo escuchas porque es que si no el pastor me va a preguntar y hay que hacer resumen. O qué vergüenza van a decir que yo, solo si no ya me está regañando, mejor lo oigo. ¿Lo estás escuchando así o entendiendo que es Dios hablándote a ti, que es Dios formándote a ti, que es el fundamento que Dios está dando para tu crecimiento? ¿Es que es para crecer yo? ¿O acaso nos quedamos? Yo tengo hambre, me estoy muriendo del hambre. ¿Qué es lo que hacemos? Hasta el dicho estaba, el que tiene hambre, busca. ¿O no? Entonces, ¿con qué actitud estamos nosotros escuchando la revelación? ¿Con qué actitud, vuelvo a decir, vienes al Congreso? ¿Con qué actitud llegas al templo? ¿Con qué actitud estás recibiendo el adiestramiento? ¿Con qué actitud estás yendo al discipulado? ¿Con qué actitud tú estás yendo a los grupos de comunión familiar? Es que yo tengo más en el grupo. Qué bueno, pero ¿se están reproduciendo como Cristo? ¿Tú te estás reproduciendo a la imagen de Cristo? ¿Y eso estás reproduciendo en tus discípulos? Ya no se oyó nada, ¿no? ¿Qué es lo que con qué actitud estamos sirviendo al Señor? ¿Con qué actitud estoy buscando yo crecer? ¿Qué estás haciendo tú para alcanzar el propósito de Dios? Si alguien quiere llegar a ser doctor, abogado, o ¿qué otra profesión aquí? Arquitecto, por ejemplo, o un buen sastre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Prepararse. ¿Y eso qué incluye? Tiempo, esfuerzo, práctica, dedicación, inversión. Es que de regalado deberían de dar los congresos y no solo voy yo a escuchar. Pero para la universidad sí queremos invertir porque nuestros hijos tienen que estar preparados. Por supuesto. Pero ¿qué es lo que tú le enseñas a tus hijos? Que la universidad es más importante que ellos cumplan el propósito de Dios. ¿O qué es lo que nosotros estamos enseñándoles? No es irresponsabilidad, ¿sí? Ni ahora que los chicos que estén aquí van a decir, mira, la hermana Lizzy dijo que... Y entonces ya no voy a hacer tareas, ya no voy a ir a la universidad, no se trata de eso, ¿verdad? Sino qué es lo que tú le estás enseñando, pero ¿sabes cómo se lo vas a enseñar? Con tus actitudes. Es que cuando yo le digo, si no haces tus tareas, no vas a la iglesia. ¿Qué le estoy diciendo? Es un castigo ir a la iglesia, pero si no, es más importante tus tareas, tus estudios, que Dios mismo. Dejemos no la iglesia, que Dios mismo.
¿Sí? Por eso es que nosotros necesitamos cuidar el espíritu, porque tú estás formando no niños, tú no estás formando jóvenes, tú estás formando hijos de Dios, tú estás formando siervos de Dios. Y Dios te los ha encomendado para que primero tú modeles, tú seas transformado, para que tú lleves a transformación a tus hijos, tu casa primero. Tu casa primero, tu vida primero, tu casa después. Queremos que los de, es que mi esposo no cambia, ojalá vaya al Congreso de Mujeres que oiga. Hasta en la noche le ungieron el oído para que hoy vinieran a escuchar a él. Ahí revisan si no tienen el aceite por ahí en la mesa de cama, en la mesa de noche, dicen allá, ¿no? Para que venga a escuchar, porque es que mi esposo necesita escuchar. Claro que necesita, pero primero decir, necesito yo y voy a cambiar yo. Si no cambia él, yo no voy a cambiar. Hasta que no cambie él. ¿Por qué se dan tantas situaciones en el hogar? Por nuestras actitudes, nuestras malas actitudes. ¿Por qué? Por contestar mal. Es que cuando nos están fastidiando muchas veces, ¿verdad? Es que ya me sacaste de onda, decimos allá en Guatemala. Ya me colmaste. Me vas a sacar el otro espíritu, el espíritu inferior. El problema es quién te está gobernando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a determinar quién te está gobernando? Las actitudes. Las actitudes que tú tengas, así como tú actúes, así como tú reacciones ante las situaciones, tú estás expresando quién te está gobernando. No es cuestión, como decimos, perdónenme la expresión, pero allá en Guatemala no es que eches casaca, pues. No sé cómo se dice en hondureño, en salvadoreño, ¿en qué más hay aquí? En mexicano. No es que eches cuento, porque puedes echar el cuento y tal vez más de alguien te la crea, pero él no. Porque él ve las intenciones de tu corazón. Solo las intenciones de tus pensamientos. Y algunos van a hacer, a borrar, ¿verdad? Que no se miren los pensamientos. ¿Por qué? Porque la actitud correcta delante de Dios es la que le va a agradar a Él. Y como decía, tenemos que entender que los únicos que nos vamos a engañar somos nosotros mismos. Dice, Números, en la hispanoamericana ya la leímos, ¿verdad? En la versión TLA dice, pero Caleb mi servidor, también me encanta esta otra versión, dice, no fue como los demás, sino creyó en mi promesa. Por eso entrará, sí, me fui por otro lado, ¿verdad? Solo a mi siervo Caleb
por cuanto tuvo una actitud diferente. Esa era la que habíamos leído, es Panamericana. Ya se me anda atravesando aquí. Dice, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas y los cananeos. Ustedes por su parte irán mañana al desierto en dirección al mar de los juncos. Esta es la versión TLA. Pero dice, mi servidor no fue como los demás. ¿Sí? No fue del montón. No fue la cultura quien lo gobernó. Es que nosotros así actuamos aquí, por esta área que hay tanto hondureño, ¿verdad? Es que así actuamos los de Honduras. Es que así nos gusta a nosotros. Así lo hacemos en Olancho. Es que no es nuestra cultura, ¿sí? Es la cultura del reino la que va a determinar, y tu naturaleza, que es Cristo Jesús, cómo tú debes actuar. ¿Qué actitudes debemos de tener? Y un hombre y una mujer superior es la que no va a tener actitudes incorrectas, sino que la que va a actuar, o el que va a actuar con las actitudes, con un espíritu correcto. No vas a ser como los demás. No para que tú te creas, es que yo no soy como los demás. Pero tampoco está siendo como Cristo. ¿Sí? Dicen, no fue como los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que donde tú estés, en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, con los que tú te relaciones, tú debes de tener una actitud ¿qué? Diferente, no ser como los demás, no ser como es tu cultura, ¿sí? Sino la cultura del reino. Dice, sino que creyó en mi promesa. Diga ahí, sino creyó en la promesa. Algo muy importante, dice que no fue como los demás, porque lo voy a parafrasear, ¿verdad? Porque este sí creyó en la promesa. Y es algo que el Señor quiere resaltarnos hoy. Y a ti, Estados Unidos, de Misión Cristiana del Calvario, y donde quiera que haya Misión Cristiana del Calvario, es algo que el Señor quiere resaltar hoy. Necesitamos creerle a Él. Creemos en Él porque pues cualquiera dice, yo creo en Dios porque existe. Pero otra cosa es que le creas a Él. El detalle está en que tú has escuchado la revelación, has escuchado el propósito de Dios para tu vida. El detalle está con qué actitud, con qué espíritu tú lo estás escuchando y si tú lo estás creyendo. Sí, gloria a Dios, pero tú lo crees para ti. ¿Crees que es que va a ser de aquí a un tiempo? No, a la misión va a ser algo glorioso. Es que ya es. Es que ya tú fuiste seleccionado, tú fuiste, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él ya se determinó contigo. Ya está ahí. Solo es que tú acciones. Solo es que tú lo pongas por obra, que tú creas y te la creas, ¿sí? Y lo creas para ti.
Pero para creerle a Él necesitamos conocerle. Cuando yo no conozco a una persona, no sé si creerle o no, ¿no es cierto? Cuando ya lo conocemos decimos, ¿será que sí va a venir o sí va a cumplir? Sí va a cumplir, Él sí cumple. O decimos, perdónenme la expresión chapina, pero decimos, este es casaquero. Este es cuentero, este le echa cuento a uno y solo así dice y no viene. O si no le conocemos, decimos, a ver, yo no sé. Esperamos que sí. O cuando ya las esposas conocen al esposo, no, ahora sí voy a cambiar, ahí vas a ver. Ay, Dios mío, dice, sí, solo hoy, pero mañana vuelve con la misma. O los esposos, ¿verdad, mis hermanos? Cuando la esposa le dice, no, ya no voy a ser celosa y vas a ver. Pero aquí no hay de esas, ¿verdad? Ya vas a ver que ya no te voy a celar con nadie. Y el esposo dirá, ay, Dios mío, no, ni saludo a nadie porque ya va otra vez con la... Es celo superior. Algunas sí lo tienen. Te la estás creyendo porque dices, es que yo ya fui transformada, pero es que los celos sí no los puedo dejar. Es que también Él da por dónde. Algunos sí, ¿verdad? O el otro ni siquiera quiere ni voltear a ver ni hablar con nadie y que ni me saluden porque ahí me saludas después porque ahorita no. ¿Acaso, perdón? Hay moros en la costa. Aquí hay moros en los lagos. Pero ¿acaso esos celos son de Dios? Es que el mundo te ha engañado diciendo, si me cela es porque me ama. No, si te cela es porque es celoso. Porque está en la carne. Porque hay desconfianza. Y dice que cuando uno ama, uno cree. Todo lo cree, todo lo espera. Ese sí ya no, ¿verdad? Todo lo soporta. Es que ¿saben qué? Hay muchos que ya no soportan, ese es el detalle. Ese le quitan ese pedacito al versículo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros que estamos actuando no creemos en la obra de Dios en nosotros. A veces como pastores, como siervos de Dios, como discípulos, nos cuesta creer en la transformación de los discípulos. Y en primera nos cuesta creer en la misma en nosotros. Pero Dios nos ha llamado y nos ha estado llamando a creerle a Él. A creer en Él. Porque si vemos la vida de Daniel, por ejemplo, ¿qué pasó con Daniel? Aunque los reyes cambiaran, aunque viniera un reino y el otro, ¿cómo seguía siendo él? Con un espíritu superior, porque él conocía, por lo tanto creía en quién era su Dios. Cuando lo metieron ahí en el foso de los leones, ¿cuál fue la actitud de él? Pero y no, yo te estoy sirviendo, pues, ¿y cómo voy a llegar yo a esto?
¿Por qué me permites pasar esta situación si yo te estoy agradando, yo te estoy obedeciendo, te estoy sirviendo? Pudo haber tenido esa actitud, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de él? De creer, de confiar. ¿Por qué? Porque él conocía a su Dios y decía, parafraseado, ¿verdad? En Lizzie Valera decía el apóstol Ronald, decía, si me va a salvar, Él es Dios. Y si no me va a salvar, Él sigue siendo Dios. Él conocía a un Dios determinado. El problema es que muchas veces nosotros queremos que sea como a mí me parece, como yo quiero o creo que es. Y cuando no pasa como yo espero, entonces se acabó el mundo, entonces Dios no es fiel. Entonces sentimos, tal vez no lo decimos, hermana, yo no he dicho así, sí, pero con tus actitudes lo dices. ¿Que crees que Dios te falló? ¿Que Dios hoy sí te abandonó? Es que ¿cuál es tu actitud ante la situación difícil? Es que ahí es donde tú vas a expresar si le crees o no. Puedes echar cuento de que le crees o creer que le crees. El detalle está, como dicen por allá, a la hora de rajar ocotes, dicen, ¿verdad? O que, ¿cómo es la expresión? A la hora de los porrazos, dicen algunos. ¿Sí? A la hora de la situación difícil. Cuando yo tengo que tomar una decisión, ¿qué? No apresurada, sino inmediata. ¿Qué decisión tomo? ¿Una decisión arrebatada? O aunque yo tenga que tomar una decisión lo más pronto posible, mi decisión va a ser sobria. Porque es la naturaleza de Cristo, actuar con sobriedad. O vemos a un Cristo actuando con sus discípulos que se descontrolaba y que los maltrataba y les decía, sálganse de mi vista porque ya me sacaron de onda. Pudo haber razones, les sobraron, ¿verdad? Cuando se imaginan que él orando en aflicción y los va a encontrar dormidos. Yo digo que cualquiera de nosotros dijéramos, mucha, ¿qué onda? Los voy a cambiar, ustedes sí que no salen, ¿verdad? No me respetan, no me reconocen. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Eso sí, no dejaba pasar, ¿verdad? Corregía también, pero en amor, con una actitud correcta. Porque eso es algo muy importante como discipuladores, como siervos de Dios, como siervas de Dios. Necesitamos corregir, pero con la actitud correcta. Necesitamos corregir, pero con la expresión de Cristo. Necesitamos corregir, pero con el espíritu correcto. Creyendo en Él, que la persona que yo estoy corrigiendo es de Dios y que Dios se ha determinado con esa persona. Porque cuando yo, no sé la expresión, pero cuando yo ya me sacó de mis casillas, decimos, ya me sacó de mis quicios, alguna persona ya me tiene harto, ay, que mire cómo sale.
Pero yo necesito tener el discernimiento correcto del Espíritu Santo, porque van a haber ocasiones donde tú ya vas a tener que soltarlo. Y decir, Dios ya ha determinado con él, no escucha. Ay, Señor, ahí te lo dejo. Cuando ya no me corresponde a mí. Cuando ya hicimos lo que nos corresponde, por supuesto, ¿verdad? No, todos hay que mire qué hace. En tus manos lo encomiendo. No, ¿con qué espíritu, con qué actitud estás corrigiendo a tus hijos? Es que aquí en Estados Unidos son tremendos los niños, y de hecho sí. Pero no los de Misión en el Calvario. Es que aquí es normal que los niños le peguen a los papás, pues. Pero no es en el reino de Dios. Porque tú vas a corregir a tus hijos con sabiduría, con prudencia. A veces la gente se queja, es que mis hijos me gritan. ¿Y cómo les habla a usted? Es que me sacan de onda y es que ya me desesperan. Pero si usted les está hablando así, también le contestan así. ¿Qué es lo que les ha enseñado? ¿Qué es lo que ellos ven en casa? ¿Sí? Lo que pasa es que es fácil ver las malas actitudes de los demás, pero lo que más nos cuesta es ver nuestras propias malas actitudes. Y es aquí. ¿Y por qué no me habla? ¿Y qué si era yo la que no la saludé, verdad? Ya ni saluda. ¿Y por qué no saluda a usted entonces? Ya ni me llaman, ni mensaje me manda. ¿Y le manda a usted un saludo, pues? Ay, tú ya no me decís que me querés. ¿Y tú se lo dices? ¿Nos damos cuenta? Ay, tú ya me dejaste de querer porque ya no tienes detalles conmigo. ¿Qué fue lo que tú descuidaste? Me doy a entender en la actitud. Bueno, ¿por qué está actuando esta persona así? ¿Qué dejé de hacer? ¿O qué no hice o qué hice? ¿Sí? ¿Qué cambié yo que hizo cambiar a la otra persona? Ahora, si es la otra, pues ya que mire cómo sale, ¿verdad? Pero el asunto es qué es lo que yo hice, qué provoqué, qué dejé de hacer yo, ¿sí? Porque vemos en los demás, pero no vemos en nosotros. Y si nos lo dicen, no nos gusta, ¿verdad? Porque pues no nos gusta que nos digan nuestras cosas, ¿no es cierto? Es que luego va el orgullo. Sí, pero a mí no me vas a decir, yo no hice. Nos cuesta reconocer. Pero tampoco esa es una actitud de Cristo. Una expresión de Cristo como esa no es. Porque la Biblia nos enseña o nos dice que debemos ser corregibles, que debemos ser enseñables. ¿Sí? Estar dispuestos a ser corregidos. Es que nos peleamos con el discipulador o con el pastor porque nos corrigió algo y ahí me voy de la iglesia porque ¿verdad? Pero realmente, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Le estamos creyendo a Él o no? Es que cuando yo le creo a Dios, entonces yo voy a buscar mi transformación. Porque cuando yo no le creo a Él, entonces no me interesa buscar nada. ¿Sí? Entonces no me preparo.
Pero cuando yo le creo a Él, por ejemplo, cuando alguien se determina a ser un campeón en natación, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando cree que va a alcanzar ser un campeón en natación, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser su actitud? Prepararse y dar más de lo que. Para ser un campeón, si van a competir muchos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer algo diferente, necesito hacer algo extra, algo más. ¿Para qué? Para sobrepasar, ¿sí? Pero es que nosotros, es que mi carácter, si no. Es que sí, el Señor ya obró aquí, pero esto lo tengo reservado para mí. Es que dicen que hay que perdonar, pero yo todavía, es que ¿por qué me siguen haciendo? Pues tenemos nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra bóveda, ¿cómo se llama? Donde guardan los tesoros de los bancos. Nuestra bóveda o caja de seguridad, ¿sí? Y ahí venimos y ¿qué? Atesoramos. Y sabes que atesoras lo que te está dañando, es lo peor. Atesoramos aquello, perdónenme la expresión, pero aquello putrefacto, aquella basura que va a llegar a podrirse y a venir y afectar tu cuerpo. Ustedes han oído de la desintoxicación, ¿no es cierto? Que el cuerpo necesita, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando el cuerpo está intoxicado? Se empieza a descomponer, no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque eso descompuesto empieza ¿a qué? A regarse, a afectar los demás órganos, y un órgano empieza a afectar el otro, ¿sí? Pues así mismo funciona cuando tú no quieres sacar todo aquello que está afectando tu corazón. Así de intoxicado, así de podrido, perdónenme la expresión, pero literalmente así es. Cuando tú estás acuchuchando, tú estás contemplando eso que no quieres soltar. Y el daño te lo estás haciendo tú mismo. Y es una estrategia del enemigo que tú estés contemplando tu dolor y te sientas víctima. Es que me hacen, es que me dicen. No, gloria a Dios, porque me hicieron, porque están formando carácter. Algunos son buenos instrumentos de Dios para formarle a uno el carácter. Sí, los usa y se dejan usar. Pero tú vas a ver a alguien como este que me vino a fletar la vida, que por culpa de o decir, vino a formar carácter en mí. Porque lo que él vino a hacer o ella vino a hacer, me hizo crecer. Porque vino a probarme y fui aprobada. Porque vino a ofenderme y ni siquiera me molestó. Anda hablando de mí y ni siquiera. Pero es que nos encanta hacernos víctimas, ¿no es cierto? Es que dicen, es que me hacen, es que yo soy la que sufro, es que yo soy. Es que Cristo no era víctima en ningún momento, ni se sintió víctima, y no hablaron de él, pues. Y era el Hijo de Dios, era Jesucristo, sí, pero igual hablaron de él. ¿Le inventaron? No es cierto. Es que a mí me inventan.
Y si no es cierto, ¿qué? Y si es cierto, pide perdón, arrepiéntete y ya. ¿Sí? Y si tú eres el que estás hablando, como dicen por ahí, cae a boca y corrígete. ¿Sí? Pero tenemos que creer. Yo tengo que creer que Dios me llamó, que Dios me escogió, que la naturaleza de Cristo está en mí y que sí es posible que yo sea la imagen de Él. Pero no va a ser posible hasta que tú no te la creas. Porque Dios no va a obrar en ti hasta que tú no permitas. Hasta que tú no reconozcas que necesitas ser transformado. Hasta que tú no reconozcas que necesitas crecer. Que necesitas alimentarte. Hasta que tú no creas en Él. Porque cuando le creemos, entonces vamos a empezar a actuar. No, es que yo sí creo en las promesas, pero ¿qué están haciendo? ¿Acaso no ha prometido el Señor templos? No, es que le creemos y ya juntaste tu siembra, ya diste tu siembra. ¿Ya la activaste? No, es que el Señor ha prometido empresarios en Misión Cristiana del Calvario. Dios ha dicho que somos mujeres productivas, hombres productivos. Gloria a Dios por eso y así es. Pero ¿qué es lo que tú estás haciendo para ser productivo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para llegar a ser empresario? Es que no se trata de que Dios dijo la promesa de que vas a ser empresario y te vas a quedar cruzado de brazos y la empresa te va a llegar ahí, sentado donde estás, sin hacer nada. Es que yo le creo a Dios. No, es que hasta que no accionas, entonces no estás demostrando que tú le crees. Es que cuando yo le creo, voy a actuar. Es que cuando yo creo que es alcanzable el ser a la imagen de Él, entonces yo voy a buscar mi propio crecimiento. Es que mi esposo no busca. Sí, pero es tu vida. Y es tu responsabilidad buscar tu propio alimento. ¿O acaso tú, perdónenme el ejemplo que voy a poner, pero acaso tú comes de una sonda pegada a tu esposo? Perdónenme ¿acaso comemos así? Como algunos dicen, con que tú comas yo me lleno. Cuento. A ver si es cierto. ¿Verdad que no? De novios tal vez lo dicen. Casados ahí, mira que... De novios tal vez se lo decimos, pero no quiere decir que le dejó de chillar la tripa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres el responsable de buscar tu propio alimento, tu propio crecimiento. Mujer de Dios, tú eres responsable de buscar tu propio crecimiento. Joven, señorita, tú eres responsable de buscar tu propio crecimiento. No porque tus papás, no porque, es que el que va a venir. No se trata de eso. Es tu propia vida, es tu propia responsabilidad. Y cuando tú le crees, tú vas a buscar ser alimentado. ¿Sí?
Tú vas a buscar el crecimiento en ti, porque tú le estás creyendo a Él. Tú vas a creer que Él te va a transformar, entonces tú te vas a meter con Él, tú vas a ir delante de Él, y cuando ya no puedes, no tienes fuerzas, tú sabes que Él está ahí para levantarte. ¿Acaso no dice la Escritura que Él se perfecciona en nuestra debilidad? Si somos Juan, sin miedo con Él. Dice la Escritura que tú y yo en Él estamos completos. ¿O no dice así? Y entonces, como decimos en Guatemala, entonces ¿por qué nos estamos haciendo bolas? ¿Por qué nos estamos complicando la vida? ¿Estás completa en Él? ¿Sí o no? ¿Será que sí yo? ¿Tú estás completo en Él? ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Que tú y yo lo estemos haciendo vivo en nosotros es otra cosa. ¿Sí? Que tú estés viviendo como un hijo de Dios completo es otra cosa. Es que solitos nos hacemos, pero nos complicamos. ¿Sí? ¿Perdón? Nos encanta complicarnos. Es que pobre de mí, es que mire mi esposo, es que mire mis hijos, es que mire si yo tuviera dinero, es que si yo aquí, es que si yo allá, si yo tuviera carro, yo iría a la iglesia, yo iría a predicar. Cuento, si tiene carro se va a pasear. Hay gente que ha dicho, Señor, si tú me das un carro, yo te voy a servir, y de ahí ni se aparecen en la iglesia. Porque como ahora tienen carro, van a ir con la familia tal. Ahora como tienen carro, entonces te van a ir a visitar a la chonita que no han visitado desde hace saber cuándo. ¿Y qué es lo que hicieron? Se alejaron del Señor. Excusas hay a morir. Pero el Señor no te llamó a dar excusas. Él te llamó y te ha llamado para que tú y yo cumplamos el propósito de Dios y que seamos transformados y expresemos a Cristo a través de nuestro estilo de vida. Como dicen por ahí, y lo demás son puros cuentos. Es que conocimiento tú puedes tener de la palabra. Tú puedes conocer el diseño. Te puedes saber los libros. Y gloria a Dios si te lo sabes. Pero ¿de qué sirve saberte desde el principio hasta el fin de tu escritura si tú no la estás viviendo? Se vuelve en letra muerta, se vuelve en un libro más, en un conocimiento más. Si tú no estás haciendo viva esta palabra, esta verdad en tu vida. Pero necesitas creerle a Él. Necesitas creer que esta es la verdad de Él. Que Él es la verdad. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad. Pero decir, no, ya ves, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién estabas? Me tenés que decir la verdad porque eso te va a hacer libre. Te va a hacer libre cuando tú le conozcas a Él. Porque Él es la verdad. La persona de Cristo es la verdad. Y a eso es lo que el Señor, Misión Cristiana del Calvario de Estados Unidos, te ha llamado. Porque Dios tiene cosas gloriosas para ti.
porque Él se ha determinado así con ustedes. Y gracias a Dios porque también hay un hombre de Dios que Dios ha puesto acá como distrito de Estados Unidos que también le ha creído a Él. Pero necesitamos creerle más a un nuevo nivel. Tenemos que entender que vamos de aumento en aumento. Y si tú ya le creíste, tú le necesitas creer en este otro nivel. Tal vez le creíste hace cuántos años. El problema es que, como decimos allá, ya no nos alcanza la chamarra para lo que en esta etapa estamos pasando. Porque no entendemos que pasamos a otro nivel. Es un proceso donde tú fuiste aprobado aquí, pero esa misma fe, voy a poner el ejemplo, que si yo tenía fe aquí y lo que yo pasé, pero si yo pasé esto, yo hacía esto y el otro, y yo iba, yo oraba y sanaban, gloria a Dios. Pero lo que pasa es que ahora estás en este otro nivel, pero quieres estar con la misma fe que antes. Y no puede ser así. Con razón ahora oras y no sanan. Con razón ahora vino la situación financiera, pero si allá pasé yo la situación financiera y la pasé bien, sí, pero ahora estás en otro nivel. Entonces necesitas otro nivel de fe, otro nivel de creerle a Él. Pero entonces queremos pasar al otro nivel con la fe anterior. O peor aún, con la fe del principio. Por eso muchas veces nos frustramos y hay frustración en nosotros. Porque antes sí hacíamos, pero ahora ya no. ¿Pero es por qué? Porque no hemos entendido que nuestra fe, nuestro creer debe ir también en aumento. Debemos creerle a Él. Romanos 4:17 al 21. En la versión NTV, voy a leérselo rapidito. Dice, a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él promete. Creo que necesitamos leer unas cuantas veces ¿verdad? En esta versión. Dice, resalta cosas, dice Abraham creyó. Abraham, dice, siguió teniendo esperanza porque había creído. Y la fe de Abraham, dice, no se debilitó. Y la fe de Abraham, siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Qué expresión tenía Abraham? Tenía una actitud diferente, tenía una actitud
correcta, tenía un espíritu diferente. Le creyó a Dios. Aquí hay muchísimo que sacar, ¿no es cierto? Es que con razón dice que le llama la Escritura el padre de la fe. Porque dice Abraham le creyó. Porque lo conocía, sabía que el Dios que le había prometido le iba a cumplir. Pero nosotros, Dios nos ha prometido algo y que tambaleamos. Tambaleamos en que a veces, no, yo no he dicho que no creo, no, pero tus actitudes van por otro lado. ¿Sí? Actuamos a veces como la actitud de Sara, ¿verdad? Que en ese momento dijo, metió las manitas hermosas, ¿verdad? Y dijo, entonces con Agar. Es que tuvo buenas intenciones, sí, pero las intenciones no son las que te van a, como dicen por ahí, a llevar al cielo. No se trata de intenciones, se trata de acciones correctas. Abraham creyó y dice, me encanta aquí como dice, la fe de Abraham no se debilitó. ¿Sí? Dice, a pesar de que él reconocía, no estaba cegado, no estaba en negación, porque dice, a pesar que él reconocía que ya eran mayores, reconocía su situación, ¿sí? Reconocía su realidad, pero él veía la realidad de Dios. Y a eso, Misión Cristiana del Calvario, Dios te ha llamado a que tú veas tu realidad, pero aún mayor, veas la realidad de Dios en ti. En que sí es posible llegar a ser a la imagen de Cristo, en que sí es posible que tú seas un hombre o una mujer superior que revela a Cristo en todas sus acciones, en todas tus expresiones. ¿Sí? ¿Qué es una expresión? ¿Un reflejo? Es el ejemplo que yo pongo, ¿verdad? En todos lados digo, qué alegría estar aquí. Me gozo exageradamente. Rebozo de alegría. ¿Por qué no me la creen? Pero es que se los estoy diciendo. Pero es que yo les dije. Y así es como muchas veces actuamos, ¿sabes? Es que estoy diciendo, sí, pero tu expresión está diciendo otra cosa. Es que yo le creo a Dios, pero tu expresión está diciendo que tú no crees la obra de Dios en tu vida. Que tú no crees que el Dios que te llamó, que actuó y que tiene el mismo poder y el mismo poder que está en ti, que Él ha puesto en ti, que actuó en Cristo Jesús, que levantó a los muertos, es aquel Dios que puede transformar a tu familia, a tu esposo, a tu esposa. A algunos cuesta un poquito más, ¿verdad? Creerlo. No, porque tenemos la naturaleza de Cristo, pero tenemos que creerlo. Es que qué bueno, lo sabemos, sí lo sabemos porque se nos ha predicado, porque se nos ha enseñado. El detalle está que tú lo creas para ti. Y a eso es lo que el Señor nos ha llamado, a creer en lo que Dios se ha determinado con nosotros. Es que Dios, ¿de dónde me sacó? Pues sí, pero Él, incluso ahora como tú estás, de lo que tú crees que no puedes cambiar, que no puedes soltar,
aquel carácter, aquellos celos que no te han dejado, aquel mal vocabulario tal vez, aquel enojo. Algunos actuamos con el puro hígado, pobrecito el puro hígado. Vamos a tener que orar por varios hígados aquí. Porque hay cólera dentro de nosotros. Pero ¿sabes qué es el enojo? Es la acumulación de frustración. Ese es el problema. No, es que yo, porque mi familia es de carácter fuerte, cuento todo lo que tienes acumulado. Y hasta se creen, ¿verdad? Los que son bravos. No es la naturaleza de Cristo. Mucho menos el Espíritu Santo el que te está gobernando. Y mucho menos tienes un espíritu superior. Es que ese espíritu superior fue el que hizo que en Daniel viniera el rey y él tuviera autoridad, él tuviera reconocimiento delante del rey, él pudiera influenciar en el rey. Es que no era cualquier cosa, es que él había permanecido, su expresión era superior. ¿Y cuál está siendo tu expresión? En tu trabajo, en tu familia. ¿Será que es una expresión superior? ¿O estás expresando a Cristo o a alguien más? Solo hay dos. Eso es lo peor. Y si no expresamos a Cristo, ¿a quién expresamos? Hebreos 11:11, solo se los leo y si quieren lo apuntan. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Especifica, dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Si Dios le había dicho, si Dios le había prometido, Él le iba a dar la fuerza. Como dicen por ahí, sentido común, ¿verdad? Es que si Dios te dice algo, que va a hacer algo contigo, ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué manera? ¿Cuándo lo va a hacer? Ese no es tu problema. Solo tu problema es obedecer. Te corresponde obedecer y creerle a Él. Dice, y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad. Sí creemos lo que pasó con Sara, pero muchas veces no creemos en lo que puede hacer en nosotros. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y te digo hoy, el que te prometió es fiel. Y es lo que tú tienes que creer. Creer que el que te prometió es fiel. Amén. Y a eso te ha llamado el Señor entonces, a que tú creas en que el que te prometió es fiel para cumplir. Y lo que Dios se ha determinado contigo, Él lo va a cumplir. La única diferencia va a ser qué tan fácil, qué tan rápido. ¿Sí? Como le decía yo a alguien, el Señor te ha llamado y se ha determinado contigo y tú vas a venir con Él y delante de Él, pero eso sí, de ti va a depender, como decía ya, todo traqueteado, todo, ¿qué? Golpeado, o mejor a las buenas. De todos modos, Él lo va a hacer contigo, ¿sí? Y creo que mejor a las buenas, ¿no? Así que necesitamos pedirle fe, que poderle creer al nuevo nivel donde estamos.
¿sí? Él nos ha trasladado a otro nivel, por lo tanto tú necesitas creerle a este nuevo nivel donde tú estás, en que el que te llamó es fiel para cumplirlo. Y dile ahí al Señor ahora: que tu determinación sea creerle a Él, creer en lo que Él te ha dicho, pero en lo que Él se ha determinado contigo. Pero el creerle va a ser expresión, no palabras, expresión. Señor, necesitamos creerte. Te hemos creído hasta un nivel, pero necesitamos creerte a este nuevo nivel que tú nos quieres llevar, a ese nivel de gloria, a ese nivel superior a donde tú nos estás llevando. Tú has prometido cosas gloriosas para nuestras vidas, pero necesitamos ese nivel de fe, ese nivel de creerte. Ese nivel de accionar, de demostrarte a ti que te creo cuando yo actúo.